¿Quién había? ¿Qué había? ¿Quién había? ¿Qué había? ¿Qué palabra existía? ¿Qué nombraba? ¿Qué era nombrado realidad? ¿Por quién? ¿Qué era nombrado ilusión? ¿Por quién? ¿Qué era nombrado vida? ¿Por quién? ¿Qué era nombrado placer? ¿Para quién era placer? ¿Qué era nombrado dolor? ¿Para quién era dolor? ¿Quién había? ¿Cómo era detectado? ¿Por quién? ¿Quién lo detectaba? ¿Quién había? ¿Desde cuándo? ¿Qué había? ¿Desde cuándo? ¿Cómo era ello realizado? ¿Por quién? ¿Cómo era ello entendido? ¿En qué consistía? ¿Cómo era nombrado? ¿Quién nombraba? ¿Qué palabra lo cernía? ¿Qué intimidad conmigo mismo había? ¿Qué significaba mí mismo? ¿Quién entendía a mí mismo? Mí mismo. ¿Quién entendía? ¿Quién sabía? Mí mismo. ¿Cómo era? ¿Cómo es? ¿Se entendía? ¿Se comprendía? ¿Se realizaba? ¿Emprendía alguna búsqueda?
se encontraba ¿dónde existía este estado de nacimiento? ¿Quién lo veía? ¿A qué se llamaba placer? ¿A qué se llamaba sufrimiento? ¿Qué significaba? ¿Para quién? ¿Quién enseñaba? ¿Qué? ¿Qué enseñaba? ¿A quién? ¿Qué ignorancia disipaba? ¿La ignorancia de quién? ¿Quién la disipaba? ¿Cómo? ¿Quién era adorado? ¿Quién era amado? ¿Por quién? ¿En qué consistía amar? ¿En qué consistía desear? ¿Quién exclamaba amo? ¿Quién exclamaba deseo? ¿Quién exclamaba quiero? ¿Qué veía al exclamarlo? ¿Dónde se veía este estado de nacimiento? ¿Dónde se veía? ¿Quién lo explicaba? ¿A quién? ¿Qué angustia se sentía? ¿Qué miedo? ¿Qué faltaba? ¿Qué faltaba? ¿Quién había? ¿Qué? ¿Qué había? Había búsqueda, había encuentro, había intimidad conmigo mismo, había me conozco, me decía yo a mí mismo me conozco, había realización de mí mismo, había estado supremo, había realidad, había lo que la palabra realidad nombra, alguien lo nombraba, había ilusión, había lo que la palabra ilusión nombra, alguien lo nombraba, ¿qué había?
Había silencio. ¿Alguien lo detectaba? ¿Había apertura? ¿Alguien se abría? ¿Qué había? ¿Qué nombraban las palabras jamás pronunciadas? ¿Qué concebía la concepción jamás concebida? ¿Qué había? El estado de nacimiento de quién había. El conocimiento de quién había. Se decía el otro día, todo está en el conocimiento. En el conocimiento están los actos. En el conocimiento están las aparentes consecuencias de los actos. En el conocimiento está la búsqueda. En el conocimiento está el aparente encuentro. En el conocimiento está el placer, el dolor, el miedo. En el conocimiento. Todo está en él. Y el conocimiento no estaba. El conocimiento mismo no estaba. ¿Qué había? ¿Había conocimiento? ¿Quién conocía? ¿Quién sabía? ¿Quién entendía? ¿Quién comprendía? ¿Quién se decía de sí mismo yo sé? ¿Quién se decía de sí mismo yo siento? ¿Quién se decía de sí mismo yo tengo que encontrar? ¿Quién se decía de sí mismo yo estoy extraviado? ¿Quién se decía de sí mismo yo soy la verdad? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué decir de lo que uno no sabe? Todo en el conocimiento tiene nombre. ¿Qué nombra? Realidad. ¿Qué nombra la palabra realidad? ¿Qué nombra la palabra verdad? ¿Qué nombra la palabra ilusión? ¿Qué nombra la palabra mentira? ¿Qué nombra? ¿Estaba eso? Algo se distinguía, algo bullía. ¿Para quién era la realidad realidad? ¿Para quién era verdad la verdad? ¿Para quién era ilusión la ilusión? ¿Quién distinguía? ¿Quién discriminaba? El conocimiento no estaba.
Este estado de nacimiento no es mí mismo. ¿Quién lo decía? ¿Quién lo detectaba? No había habido nunca la experiencia yo. No había habido nunca la experiencia yo no me conozco. No había habido nunca la experiencia yo quiero encontrarme. No había habido nunca la experiencia yo me he encontrado. ¿Dónde ocurre? En el conocimiento. Y el conocimiento no estaba. No había habido. ¿Quién enseñaba? ¿Qué enseñanza? ¿A quién? ¿Quién estaba necesitado de enseñanza? ¿Cómo lo sentía? ¿Cómo sentía estoy necesitado de enseñanza? ¿Quién estaba necesitado de enseñanza? ¿Enseñanza de qué? Muy bien. Muy bien. ¿Qué dice Isma? Isma, ¿estás dormido? No. ¿Qué dice? ¿Qué se decía? ¿Eh? ¿Qué se decía? ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué se entendía? ¿Qué se comprendía? ¿Y para qué? ¿Qué se comprendía? Nada. Nada, no se comprendía nada. No hacía falta. ¿Qué faltaba? ¿Qué se amaba? ¿Qué se escuchaba?
¿Verdad? ¿Qué era verdad? ¿Qué era real? ¿Qué era falso? Nadie se planteaba eso. ¿Quién había? Qué maravilla. ¿Quién había? ¿Qué? ¿Qué había? ¿Dónde estaban los grandes sabios? ¿Dónde estaba este estado de nacimiento? ¿Dónde estaba el conocimiento? ¿Dónde estaba el conocimiento? La conciencia, ¿dónde estaba? ¿Dónde aguardaba? ¿Dónde acechaba? ¿Acechaba algo? Los instintos, ¿dónde estaban? Las funciones, los órganos, el espacio, el tiempo, todo lo que ha recibido nombre. ¿Quién lo nombraba? No hay ninguna prisa en responder. Ninguna. Ninguna prisa. Sí, mi querido Javier. Javier. Pero Javier. ¿Quién respondía a Javier? ¿Cómo se escuchaba Javier? ¿Quién lo escuchaba? ¿Desde dónde era escuchado? No hay ninguna prisa para responder. El conocimiento tiene mucha prisa por responder. Incluso puede pasar años buscando una respuesta, como hacen los científicos. Aquí. Oh. ¿Qué dice mi querido Ramón? Ramón. ¿Quién había, Ramón? ¿Quién había? ¿Qué? ¿Qué había? ¿Qué te hablaba? ¿Qué te decía? ¿Cómo se escuchaba? ¿Cómo? ¿Dónde estaba este estado de nacimiento? Este Ramón, ¿dónde estaba? Claro, no es igual que te digan tú no existes. No es igual. No es lo mismo decir yo no existo. No es lo mismo.
instintos, las pasiones, la verdad, la ilusión, todo. Y el conocimiento no está. Eso es evidente, por sí solo. ¿Qué dice don Pedro? Se ha dormido. No. No, vamos. ¿Quién te llamaba? ¿Quién te decía? Pedro. ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién se llamaba? ¿Cómo se escuchaba Pedro? ¿Cómo sabías tú? Eso soy yo. Eso que llaman es mí mismo. ¿Lo sabías? ¿Verdad? Vamos, hombre. Qué maravilla. Vamos a ver, vamos a jugar. Escogería reportero. ¿Eh? No sé. Muchas preguntas hoy. Habíamos detenido un poco vago. Eso no está bien. Que nos haga el trabajo otro. No está bien. ¿Verdad? ¿De qué sirve explicar? No tiene ningún sentido. Lo más que harás explicando es como que cuenta una película. Te voy a contar la película, es mejor verla. O sea, que te la voy a contar. Entonces, mientras te va contando la película, vas imaginando. Puedes explicar lo mismo. Mientras te van explicando, vas imaginando. Ya está. Y al final, pues, casi así Pedro y respondes. ¿De qué sirve explicar? Bueno, Miguel, a ver qué dice Miguel. Es lo mismo, pero aquí se llama Pedro, ahí Miguel, ahí Luis, ahí Rosa. Y dice, tengo pasiones, todo el mundo, tengo instintos. ¿Le gusta el placer? Dice, sí, hombre, no pasa nada, no hay ninguna contradicción. El conocimiento le gusta todo. Pues dáselo. ¿Tú qué coño tienes que ver con él? Nunca se le ha dado el placer. ¿A quién? Conocimiento. No, sí, hombre, todo el placer es para él. Y Placer, también. el placer. El placer. El placer. Eso que hablábamos antes. Ahora vamos a ver. Sí, nunca, el conocimiento nunca ha recibido el placer. Como le decía, digo, cuando viene un embajador, cuando el tiempo del caudillo, venían los embajadores, dice, han ido al Palacio del Pardo y han recibido el placer. ¿Sabéis lo que es eso? El placer. Quiere decir que el jefe del Estado estaba de acuerdo. O el no placer. Entonces se ha rechazado. Entonces, pues el conocimiento, el estado de nacimiento o conocimiento es lo mismo, no ha recibido nunca el placer
No se ha presentado jamás. Entonces, no ha recibido el placer. ¿Qué tiene uno que ver con él? A él le gusta esto, le gusta aquello. Pues que le guste. Detesta eso, lo otro, pues que lo deteste. Pues, normalmente las gentes que dadas a todo tipo de explicaciones, pues claro, hay la necesidad esa de hacer extensiva a todo el mundo la experiencia de uno. Dice, usted no haga eso porque le perjudicará. Usted haga eso porque eso le beneficia. Está hablando de él, de según él, según su concepto y según él le vaya en ese momento, para el día siguiente a lo mejor dice lo contrario. Pues eso es lo que quiero decir, de qué sirve explicar o recomendar a las gentes o dejen de hacer. Si no son ellos, si el conocimiento no eres tú, déjale en paz, déjale en paz. ¿Comprende? No te va a hacer más grande ni más pequeño. Y no has recibido el placer. ¿Qué quiere decir? Que cuando se presentó, tú no estabas. En la forma en que te ha revestido. No está bien explicado. No has recibido el placer. Quiere decir que tú no te has dado por enterado. Todo es el conocimiento. Tú, tu naturaleza real, vamos a usarlo así, aunque he dicho que es explicar no lleva nada, no le has dado el placer porque no sabes que existe. Es dentro de él donde todo ese barullo se plantea. Y os estoy metiendo en un lío, no con detalle. ¿Quién habla? Quítalo de la cita todo esto. Eso venía anoche a colación de lo que hablábamos, pero ahora ya no. Así que borrarlo de ahí, que lo está emborronando todo. Es que ayer en el documental de Oso salía la mujer que decía que ella se vistió de naranja, llevaba el mandala y llevaba todo, pero que nunca se lo creyó. Decía a su hija, pero si tú vestías de naranja, tú hacías todo, las meditaciones, dice ya, pero nunca me lo creí. Nunca le dio el placer. Eso. Pues sí, en el fondo eso mismo puedo decir que me ha pasado a mí. He hecho todo tipo de cosas. Nunca he dado el placer. He hecho mucho tipo de cosas, mucho conocimiento ha hecho de todo. De todo. Confesable e inconfesable. Pero no ha recibido nunca el placer. Ha hecho lo que le ha dado la gana y va a seguirlo haciendo. Pero como eso no es uno mismo, eso es lo que hay que comprender, y por eso decía Pedro, hoy hay muchas preguntas. Claro, hay muchas preguntas. Preguntas que no corren ninguna prisa responder. Ninguna. ¿Qué haría? ¿Cómo se presentó el conocimiento? ¿Cuándo recibió el placer? El acepto. ¿Por quién? ¿Quién se lo dio? Eso sí está mejor. En forma de pregunta. ¿Cuándo vino el conocimiento? ¿Dónde está el registro? ¿Quién le dio el acepto? Nunca nadie, ni siquiera tiene uno que decir yo no. Y esa es la trampa. Incluso algunos maestros dicen, mate usted el ego, ¿a qué lo vas a matar? Tendría que haber estado allí. ¿Cuándo vino el conocimiento? Yo lo sé. Eso es verídico. Yo no sé cuándo vino. ¿Quién le dio la recepción? ¿Quién le dijo acepto? Uno no tiene ni que decir, yo no.
Pez Francisco. ¿No has oído? Sí, él se lo guisa y él se lo come. Todo. El conocimiento. Todo. Y ni guisa, ni come, ni nada. Pues una cosa. ¿Por qué decirlo? Cada uno lo sabe. De las preguntas que te han hecho, lo he podido ver con toda claridad. ¿Sí o no? Claro. Si nos ponemos a explicar toda la vida